Hola, soy Rafael Vidarte González y nací en Bilbao hace algunos años. Y bueno, desde muy temprano he tenido una vida de bastantes viajes por una serie de circunstancias, entre otras y no menos importante que las demás es mi desacuerdo con el servicio militar en España en aquella época. Y bueno, empecé a viajar pues por países en principio como Colombia, donde tenía a mi buen tío Andrés, que en paz descanse, y después pues seguí viajes por Inglaterra, por Hong Kong, en África, estuve en Estados Unidos, viví varios años, viví unos 11 años fuera de España viajando y naturalmente pues teniendo experiencias bastante variadas, bueno, curiosas, inusuales y a veces también pues un tanto impactantes, ¿no? Con eso fui haciendo bastante acopio para escribir. Siempre me ha llamado la atención la escritura. Mi padre también tenía una cierta facilidad para escribir, ganó algún concurso literario. Y bueno, ya vine a España, en los años 90 me afinqué en Granada, tuve mi familia aquí, una hija preciosa que tengo y bueno, Granada es mi ciudad adoptiva. Luego estudié psicología, en fin, tuve una práctica clínica de psicología durante varios años y también pues accedí a la enseñanza de inglés en secundaria, en institutos de secundaria. ¿Cómo empieza mi afición, mi incursión por la escritura? Pues realmente empezó en el 2002 y empezó con este libro que se llama El ocaso de Santiago Laporte, editado por Editorial Penibética, y un libro que, curiosamente, las primeras páginas fueron escritas por mi padre, y que en paz descanse, y después yo al ver esas páginas pues tuve el impulso de seguir esa novela y, en fin, con la buena fortuna de que resultó finalista en el premio Fernando Lara de novela del 2006. Posteriormente, bueno, después de un par de años, también edité la misma novela básicamente con el título El amigo infiel. Es una editorial online que se llama Palibrio y bueno, un poquito actualizada, pero básicamente con el mismo contenido del ocaso de Santiago Laporte. Mientras tanto, pues bueno, yo seguía mi actividad profesional, sobre todo en la enseñanza de inglés, también en fin, alternando con práctica de psicología clínica. Y en 2014, pues me llega esta novela, me llega la inspiración para escribir esta novela, que se publica en 2014, se llama Telaraña. Y entonces, bueno, es una novela de ambientación moderna en la ciudad de Granada y describe pues los entresijos de una familia granadina de clase media con unos hijos en edad universitaria, los padres que bueno, están inmersos en esa vida moderna llena de preocupaciones y de demandas que solemos tener y bueno, hay una trama también de corrupción en medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es un libro bastante actual y con bastante ritmo y bastante acción. Y acabo de publicar una última obra que es una colección de relatos titulada Entre Caminos. Entonces, Entre Caminos es una colección, como he dicho, de 10 relatos. Tienen una base autobiográfica, pero en realidad son relatos de ficción. Los hay de distinta longitud, hay algunos que cubren situaciones que duran unas horas y hay algún otro que ya cubre incluso varios años de las aventuras de los personajes que participan en ese relato. Como temas que tocan esta colección, pues serían en principio pues aventuras adolescentes, a veces peligrosas, digamos el surgimiento y desarrollo de la sexualidad, ¿no? en la pubertad y en la adolescencia. Y luego ya cuando el protagonista es más crecido, pues vamos a tener situaciones, aventuras en varios lugares del mundo, como son Hong Kong, como es la India, como es Inglaterra, Estados Unidos, la capital de Estados Unidos, Washington, D.C.,
Y entonces, digamos, van a ser situaciones de bastante intensidad, es decir, el relato nos va a narrar la vida de unos personajes hasta que algo sucede que rompe la rutina, digamos, la vida más o menos habitual diaria de los personajes y surge una situación, vamos a llamarla extrema, a veces incluso una situación de peligro, y vamos a ver cómo los personajes resuelven esa situación y sobre todo sus experiencias anímicas internas, lo que podríamos llamar el flujo de conciencia, que es una parte, yo creo que consustancial con todos los relatos, ¿no? Con toda la obra. La obra también tiene unas ilustraciones, quizá al modo clásico de muchas obras, como podéis ver aquí, que yo creo que le dan un atractivo añadido. Tenemos aquí otra. Y, en fin, cada relato de estos 10 pues, va precedido de una ilustración. Al mismo tiempo, el libro viene precedido por una especie de prólogo muy cortito y luego un epílogo, es decir, después de los 10 relatos hay la conclusión de ese prólogo, lo cual es interesante para ver la intención de toda la obra y para que el lector intuitivamente pues tenga una impresión rápida y global de qué es lo que realmente se quiere transmitir aquí. Me parece que bueno, esta obra tiene un tipo muy amplio de lectores que pueden disfrutarla. Yo creo que sobre todo los que estén interesados en conocer culturas, países distintos, es decir, una cierta literatura de viajes, pero no de viajes como un tour, sino de la experiencia de vivir en un sitio, en un país extranjero, ¿no? Sería un poco la diferencia entre turista y viajero. Digamos, este es un libro donde se describen las experiencias de un viajero de una forma ficcional y yo creo que interesantes, ¿no? Porque muchas veces tratan de, a veces son conversaciones, unas conversaciones personales de distintos personajes que van contrastando sus vivencias y sus experiencias en distintos países, en distintas culturas, y van pues hablando de temas importantes que yo creo que nos conciernen a todas las personas. Entonces, bueno, en principio sería una obra recomendable para un amplio espectro de lectores, pero siempre yo diría un poco en la edad adulta. Sí podemos tener los 3 primeros relatos que se adaptan muy bien a la literatura juvenil, pero en general toda la obra sería más bien para personas adultas de 18 años, 20 años hacia adelante. Y bueno, yo espero que los lectores disfruten de esta lectura tanto como yo he disfrutado al escribirla. Los relatos se empezaron en 2006 y han tenido varios años de elaboración. Algunos se han quitado, se han añadido otros y luego he tenido que seleccionar porque la gama de posibilidades era muy amplia y no daría para un solo volumen. Bueno, entonces la obra está publicada como una autoedición por Editorial Caligrama de Sevilla y se puede encontrar en muchas plataformas online como son El Corte Inglés, La Casa del Libro, FENAC, Amazon y muchas otras. Es decir, en el buscador de Google seguramente que vais a encontrar varias formas de acceder a este libro. La presentación tendrá lugar el jueves 18 de mayo a las 7 en la Biblioteca Francisco Ayala de la Plaza de la Hítica y contaré con el placer y el privilegio de la presencia de Juan Naveros Sánchez, el profesor y una persona muy experta en temas literarios, que me acompañará en la mesa de ponencias. Y con esto pues agradeceros vuestra atención y esperando que disfrutéis la lectura de estos episodios.